Bien, entonces buenos días, ahí ya comenzó a grabar. Entonces, como les digo, vamos a estudiar el último teorema de esta serie de teoremas. Entonces, nosotros, permítanme hacer un pequeño resumen de lo que hemos estudiado y por qué el teorema del residuo viene a dar respuesta a integrales de contorno más complicadas. Entonces el primer teorema que estudiamos fue el teorema de Cauchy. Y ese teorema nos da condiciones, nos dice, bueno, si usted está integrando sobre un contorno cerrado, que es una curva cerrada simple, entonces si la función que está integrando es analítica y su derivada es continua en todos los puntos dentro de esa región, ya puede no ser analítica fuera de ella en algún punto, pero está pidiendo solamente que dentro de esa región sea analítica. Entonces, en ese caso, pues la integral va a dar cero, integral de contorno. Bien, entonces aquí estamos integrando la función en un contorno que no contiene en particular ningún polo, ninguna singularidad de la función f. Ahora, si ustedes notaron, el teorema de integral de Cauchy, ese sí admite un polo de la función que estamos integrando, pero solo uno. Entonces ahí vamos viendo cómo es que están estructurados los teoremas. Entonces el teorema de Cauchy no acepta ninguna singularidad de la función, ningún polo dentro de la región. Y en esas condiciones va a dar cero la integral. Entonces ahí ya están todos los ejemplos. Y luego, si ustedes han notado, el teorema integral de Cauchy, en la forma como está planteado el enunciado, la proposición ahí, este sí, mire, la función que estamos integrando es esta. Y me está diciendo que el contorno C contiene a z sub 0. Bien. Entonces, nuestro contorno encierra una singularidad, pero solo una singularidad de la función. Porque la parte de arriba no tiene singularidades. Pues aquí la función se ha dividido en dos partes. La parte que está en el numerador, que se llama f de z, esa es bien comportada dentro de la región. Dice que es analítica dentro del contorno cerrado. Entonces, ahí no hay ningún problema con esa función f de z que está en el numerador. Pero sí, en el numerador, pues, el contorno tiene el punto z sub 0. Entonces, este teorema da respuestas cuando tenemos integrales, cuando estamos integrando una función en la cual el contorno contiene solo un polo de la función. Bien, contiene solo un polo y lo podemos escribir pues de esta forma. Entonces ahí tenemos una respuesta también por parte de este teorema. Entonces aquí ya este teorema es un poco más generoso, en ese sentido, en que admite que exista polos de la función, uno que sea. Y bien, ahorita la pregunta es, ¿qué pasa cuando estamos integrando funciones que tienen dos polos dentro de la región? Entonces en ese caso, por ejemplo, si recuerdan esta integral, este ejemplo, aquí nuestra buena función tiene dos polos, z igual 1 y z igual a menos 2. Entonces, en este caso no hay un teorema que nos diga cuál es el valor de esa integral de forma inmediata. ¿Qué tuvimos que hacer? Bueno, recurrir a alguna transformación. En nuestro caso fue usar... Uy, ¿me estaban escuchando ahí? Sí, señor. Sí, ¿Sí me profe. escucharon? ¿Todo lo anterior me escucharon? Sí. Sí. Ah, bueno, mi celular me dijo que estaba silenciado el micrófono y me asusté aquí. Bueno, entonces sigamos. Entonces, en este caso, esta función tiene dos singularidades, z igual 1, z igual a menos 2. Por lo tanto, no existe un teorema que nos dé una respuesta de cuál es el valor de esta integral. Y nosotros recurríamos a reescribirla. Usábamos fracciones parciales, por ejemplo, para que tuviera la forma que encajara entre el teorema de Cauchy, o para que pudiéramos usar la observación 3 de estas notas. Bien,
Entonces ahí nos veíamos obligados a hacer una manipulación en la función para poder usar los resultados que ya conocemos. Sin embargo, el teorema del residuo nos va a dar el valor de esa integral, nos va a decir cómo encontrarlo sin necesidad de usar fracciones parciales o de reescribir la función, como en este caso. Miren, aquí la función se reescribió de esta forma, ¿no? Usando ley de la oreja, es una otra forma de escribir esto, para que quedara evidente que este contorno solo incluye la singularidad z igual a menos 2, ¿sí? La función de arriba no tiene singularidad en esta región. Y aquí, por ejemplo, aplicamos el teorema de integral de Cauchy. Entonces, por eso el teorema del residuo va a ser más general a los anteriores, en el sentido de que nos permite calcular integrales en contornos que contienen más de un polo. De hecho, puede contener una cantidad finita de polos. Es decir, puede tener 3, 4. Lo importante es que sea finita. Entonces, en ese sentido, es un teorema más generoso. Entonces, aquí está el teorema que lo voy a anunciar, pero no vamos a entrar en los detalles de la demostración, porque no contribuye mucho. Estamos más interesados en aplicaciones del teorema, cómo resolver integrales usando ese teorema. Entonces, el teorema es un enunciado muy simple. Miren. Dice, si la función f de z, esa función que queremos integrar, es analítica dentro de un contorno cerrado C, es analítica acepta un número finito de polos. ¿Bien? Entonces ya está aceptando que existan polos ahí dentro. Y que no sea uno, sino que pueden ser varios. Entonces, en ese caso, la integral de la función va a ser igual a 2pi por i por la suma de los residuos de la función en cada uno de esos polos que están ahí en la región. Bien. Entonces, este es el teorema. Ahora, ¿cómo se prueba esto? Bueno, ahí tendré, si uno mira el libro, ahí se usa un poco la expansión de Laurent de la función alrededor de los polos. Se usa eso y se usa la observación 3 también. Porque recuerden, vamos a ver si está por aquí. Un poco la idea de eso. Entonces, aquí está la demostración. Entonces, miren, por ejemplo, aquí escriben la función f de z en términos, en la expansión de Laurent alrededor de uno de sus polos, por ejemplo, z sub i. Y noten cuando uno escribe la expansión de Laurent de la función, aquí van a aparecer esos términos de la forma 1 sobre z menos i elevado a la m. Entonces, muchos de esos términos, o la mayoría de ellos, se van a cancelar. Bien, porque cuando integro la función f de z, esa integral, cuando integro en este lado, es como integrar aquí cada uno de estos términos. Bien, estos términos, así como el truco que hicimos cuando aplicamos fracciones parciales. Y noten que estas integrales de aquí, por ejemplo, esta constante saldría, me quedaría la integral de 1 sobre z menos z sub i a la m. Y entonces si el contorno contiene este polo, como aquí m es mayor que 1, usando la observación 3, estas de aquí desaparecerían, exceptuando esta última aquí. Esta daría 2pi por i, bien, porque aquí el exponente de z menos z sub i es 1, daría 2pi por i, por la constante que está aquí, que es exactamente la menos 1, que es el residuo. Bien, entonces de ahí vamos viendo cómo es que queda esa suma, porque yo hago la expansión de Laurent luego alrededor de los otros polos. Sin embargo, yo considero no entrar mucho en estos detalles, pero no es una demostración difícil. Usando fuertemente este resultado, cuando yo hablo de la observación 3, me refiero a esto. Este resultado que es el ejercicio 3 del taller que ustedes hicieron o están haciendo.
que se comentó aquí en clase, ¿no? Esta es la observación 3, un resultado fundamental. Y es fundamental precisamente por el hecho de que estamos integrando la función 1 sobre z menos z sub 0 a la n. Y recuerden que cuando uno hace expansión de Laurent, estos son los términos que aparecen en la expansión. Bueno, con una constante aquí arriba, ¿no? Con un número a menos n, le llamamos nosotros ahí. Entonces, por eso este resultado es tan importante. Que este viene del hecho, nosotros sí probamos esto, pero cuando z sub 0 es 0, nosotros probamos que la integral de 1 sobre z a la n es igual a 2pi por i si n es 1 o 0 si n es mayor que 1. En ese caso lo probamos. Y la otra se comentó, ¿no? La otra se comentó diciendo que se hace un cambio de variable. Y lo importante aquí es que el contorno en el que estamos integrando contenga esta singularidad. Entonces, este resultado se usa fuertemente en la demostración del teorema del residuo. ¿Está claro eso? Bueno. Entonces, ahí tenemos pues el teorema del residuo. Tenemos una idea de cómo se prueba esto, de por qué la suma de los residuos. Bien, porque todos los otros términos, cuando aparece z menos z sub 0 a una potencia mayor, se eliminan y por eso solo queda este. Entonces, ahorita vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, el teorema del residuo es más abarcador porque permite integrar un contorno que contienen varios polos de la función y además de eso, nos obliga a usar una herramienta que ya conocemos, que ya hemos estudiado, que es calcular residuos de funciones. Mucho más sencillo hacer esto. Tenemos casi respuesta. Casi no hay forma de perderse calculando un residuo. O sea, olvidando las cuentas que hay que hacer, es simplemente aplicar esa fórmula, la fórmula general que estudiamos cuando, vamos a ver si la tengo aquí. Miren esta. Las notas que yo les envié de residuos y ejemplos, la mayoría de residuos se calculan aplicando esta fórmula. O si no, si la función es muy complicada, pues, o si es muy difícil usar esta fórmula, pues uno hace la expansión de Laurent. Esto ya fue estudiado, ¿no? Entonces vamos a usar vamos a hacer unos ejemplos sobre esto. ¿Tienen preguntas? No, profe. Gracias. Bueno, entonces continuamos aquí. Dice, evalúe la integral de 1 sobre z por z más 1. ¿Cómo se hace esto? Entonces dice así. Como siempre nos dan un contorno, generalmente nos están dando una región circular. Este es el círculo que entra en el origen de radio 1 medio. Bien. Y aquí el círculo central en el origen de radio 2. Radio 2. Entonces, veamos. Hemos visto el teorema del residuo, es que es importante saber que la singularidad de la función que estamos integrando está dentro del contorno o no. Entonces, veamos. Esta función tiene dos singularidades. Cuando z es 0, cuando z es menos 1. Bien, las dos singularidades son polos simples, porque no existe nada que se cancele con... No podemos descartarlo diciendo que sea una singularidad removible, porque no hay nada que se cancele aquí con este numerador que es 1. Entonces son polos simples. Y por lo tanto, en el primer caso, el círculo central en el origen del radio medio solo contiene la singularidad z al polo z igual a 0. El otro no alcanza a quedar dentro de la región, z igual a menos 1. No alcanza porque este radio es de 1 medio. Este está ubicado a distancia de 1. Entonces solo hay una singularidad, solo hay un polo. Y la función, exceptuando esa singularidad z igual a 0,
exceptuando ese polo, la función es bien comportada en este contorno. Ya tiene otro problema en z igual a menos 1, pero en ese contorno no está incluido ese valor. Entonces la función es analítica, ahí, excepto en el polo z igual a 0. Por lo tanto, estamos dentro de la hipótesis del teorema del residuo. Entonces, podemos decir que esa integral va a dar 2pi por i por el residuo de la función en ese punto nomás, porque es el único que está. Cuando hay uno, pues sería por ese residuo. No le podemos sumar nada más porque no hay más residuo, no hay más polos ahí en esa región. Por lo tanto, una integral sencilla que nos va a obligar simplemente a calcular un residuo. Bien, entonces veamos cuánto es el residuo. Entonces, el residuo, multiplicamos la función por el factor asociado a ese polo. En este caso, z igual 0 es el polo, entonces este es el factor asociado a ese polo. Cuando multiplicamos la función se cancela ahí el z, lo que uno espera. Tomamos el límite cuando z tiende a 0 y un límite sencillo, simplemente sustituir. Y vemos que ese residuo da 1. Por lo tanto, esa integral va a dar 2pi por i por 1. Bien, 2pi por i. Entonces fue una integral sencilla. Ahora, como les decía antes, en este caso la función que estamos integrando tiene solamente un polo dentro de la región. Por lo tanto, también hemos podido usar el teorema de integral de Cauchy para resolver esa integral. Porque ese teorema integral de Cauchy también nos ayuda a responder, nos ayuda a calcular integrales cuando hay un solo polo de la función dentro del contorno. Es decir, en este caso también el teorema integral de Cauchy nos puede ayudar. ¿Cómo se usaría el teorema integral de Cauchy? Bueno, reescribiríamos esta función como 1 sobre z más 1, todo eso dividido entre z. Bien, y en este caso, como el contorno contenía 0, estamos dentro de las y 1 sobre z más 1, que es la función que estaría en el numerador. No tiene singularidades dentro de esta región. Podríamos aplicar el teorema integral de Cauchy y decir que esto es igual a 2pi por i por la función f evaluada en 0. En este caso la función f es 1 sobre z más 1. 1 sobre z más 1 evaluada en 0 también da 1 y llegaríamos al mismo resultado. Bien, solo requerimos reescribir esta función para usar el teorema integral de Cauchy. ¿Está claro eso? Ahora, vamos a hacer el caso 2. Aquí si el teorema de Cauchy no nos puede dar o el integral de Cauchy no puede dar una respuesta satisfactoria, no por lo menos sin hacer alguna manipulación de la función. En este caso es usar fracciones parciales. Entonces, por ejemplo, el teorema del residuo aquí sí va a ser más efectivo. Bien, porque el contorno contiene los dos polos, z igual a 0 y z igual a menos 1. Y, exceptuando esos dos polos, la función es analítica dentro de la región. Contiene esos dos polos porque el radio es 2 ahora, ¿no? Cambio el radio del contorno. Por lo tanto, por el teorema del residuo va a ser 2pi por i por la suma de los residuos de la función en cada uno de sus polos. ¿Está bien eso? ¿Está ahí? Bueno, entonces aquí nuevamente nos obligan a calcular residuos, cosa que ya conocemos relativamente bien. Entonces va a ser así. O sea, la función, por ejemplo, el residuo cuando z es menos 1. La función multiplicada por el factor asociado a ese residuo que es z más, perdón, el factor asociado a ese polo, que es z más 1. Y bueno, ocurre la cancelación de siempre. Y queda un límite en el que se calcula simplemente haciendo sustitución.
z por menos 1, que haría 1 sobre menos 1, que es menos 1. Entonces el residuo en z igual a menos 1, en nuestra función. Y el residuo cuando z es 0, eso ya lo calculamos en el ejercicio anterior. Ya vimos que es 1. Por lo tanto, esa integral que nos va a dar la suma de los dos residuos, que es 1 menos 1, 0. Así, 0 por 2pi da 0. Y ese es el valor de la integral de forma sencilla, sin necesidad de hacer fracciones parciales, que era lo que había sido necesario en este caso sin conocer el teorema del residuo, solo con el teorema de Cauchy. El teorema de Cauchy y el teorema integral. Entonces miren que este nos permite hallar el valor de la integral de forma directa. De forma directa. Bien, ¿hay preguntas? Y sobre el taller, para los que ingresaron hace poco. Y ustedes te entregan el viernes, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ah, bien, bien. ¿Cómo ven las cosas? ¿El otro semestre piensan matricular? Usted no había dicho para el sábado, disculpe. ¿Al sábado? Ajá, que un compañero le había pedido que si podría dejarlo para el sábado y usted ha dicho, bueno, para el sábado. No sé si se acuerda de la Es clase que sí, pasada. yo le dije a alguien que sí, que el sábado, pero no me acuerdo qué grupo. Entonces es este, sí. Sí, es este. Entonces voy a colocar aquí en el Classroom de una vez eso. ¿Y ustedes cómo ven la situación? ¿El próximo semestre ustedes van a matricular o qué? Mm. Sí, yo creo que sí, profe. Más seguro es que sea virtual. Sí, eso es lo más seguro. Complicada la cosa. Sí, pues digamos en mi caso me faltan solo 2 materias. ¿Esta y qué otra? No, o sea, me falta matricular otras 2 el otro semestre. Y listo. Ajá, ya. O sea, que usted ya hizo Entonces, tesis. pues, estoy también en ese proceso. Mm, Sí, señor. Entonces es mejor pues salir de las materias y quedar solo con el proyecto de grado. claro. Sí, muchos de los que hacen este curso están finalizando, ¿no? Sí, sí, señor. Ya. Complicado porque mucha gente, pues, si el gobierno, el semestre en la universidad lo pagan de acuerdo a los ingresos que tenga la familia o hay un valor fijo. Eso es de acuerdo al estrato con el que cuando uno se matriculó le pidieron unos recibos y bueno, ahí miran y de acuerdo a eso le sacan el valor. Eso depende de la universidad, ¿no, profe? Por ejemplo, la UPTC de Tunja es por declaración de renta, como usted lo acaba de decir. La Unipamplona es por estrato. Ah, ya. Bueno, eso ayuda mucho a aliviar. Entonces, tal vez sí matriculen a los estudiantes. Bueno, entonces ya modifiqué la fecha. Coloqué para el sábado hasta medianoche. Y ahí en Classroom. Para que no me olvide ya. ¿Listo, Entonces, profe? bueno, continuamos aquí. Profe, una preguntita. Entonces, vamos a usar el teorema del residuo ahora para resolver esta integral. Entonces, aquí miren una función bastante más difícil de controlar, ¿no? Manipular esta. Entonces, vamos a ver cómo el teorema del residuo simplifica todo. Entonces, lo primero, nos dan dos contornos. Uno es un círculo central en el origen de radio 1 y otro un círculo de radio 3, también centrado en el origen. Entonces, lo primero que uno debe hacer es encontrar la singularidad de la función, los polos. Entonces, los polos de esta función, ¿cuáles son? Entonces, necesitamos factorizar aquí el denominador para encontrarlos. Entonces, el primer caso es sencillo porque noten que aparece z a la 3 más 4z. Entonces, tenemos factor común de z. Entonces, esto es lo que hice en el primer paso. Y luego queda z por... Necesitamos factorizar esto. Y esto se puede factorizar de la forma z menos 2i por z más 2i. Bien. Tiene que ver mucho con la diferencia de cuadrados.
Si alguien está escéptico en este, puede hacer la multiplicación y verificarlo, ¿no? Cuando multiplique, por ejemplo, menos 2i por 2i, eso le va a dar menos 4i al cuadrado. Y el cuadrado es menos 1 y por eso va a quedar positivo aquí. Entonces, si está dudando, puede hacer la multiplicación. Y de una vez ve cómo es que está funcionando eso. Entonces, luego de hacer esa factorización ahí, concluimos que existen tres polos simples. Z igual 0, Z igual a 2i y Z igual a menos 2i. Bueno, yo aquí afirmo que son polos simples ya, pero habría que tener un cuidado adicional, porque puede ocurrir que en la factorización de esta expresión que está aquí en el numerador, por ejemplo, aparezca un factor de Z menos 2i también, acá arriba. Entonces ahí en ese caso, Z igual a 2i ya no sería un polo simple, sino una singularidad removible. Entonces habría que usar eso, el límite, la técnica del límite para verificar que es un polo simple. Ver que el límite cuando multiplico toda esta función por Z menos 2i no me da ni 0 ni infinito. Ahí sí podríamos concluir que Z igual a 2i es un polo simple. Sin embargo, aquí no hice esas cuentas para no desviarnos de lo que queremos mostrar. Bien, entonces, efectivamente, si uno hace esas cuentas, va a darse cuenta que tenemos esos tres polos simples. Entonces, ahorita vamos a ver el primer círculo, la primera región, cuántos de esos polos contiene en su interior. Entonces, el contorno es el círculo central en el origen de radio 1. Entonces, en este caso, solo va a contener el polo simple Z igual 0. Porque es de radio 1 y los otros están sobre el eje imaginario a distancia 2 del origen. Y sus coordenadas son 2i menos 2i. Entonces no están incluidos. Por lo tanto, en ese primer contorno la integral va a ser 2pi por i por el residuo de la función en z igual 0, que es el único polo incluido en el contorno. Bien. Y ahora sí procedemos a calcular ese residuo. ¿Está claro esos pasos hasta ahí? ¿Cómo hay que tener en cuenta que el polo esté dentro del contorno que define la curva C, pues? Es de vital importante tener en cuenta eso. Entonces así tenemos que pues calcular el residuo de la función f en z igual a 0. Entonces, ¿qué se procede a hacer? Bueno, esta es la función f de z que estamos integrando y la tenemos que multiplicar por el factor z, que es el asociado a ese polo, el polo z igual 0. Como es habitual, ocurre esa cancelación ahí. Me queda este límite aquí. Entonces ya este límite no va a tener problema en evaluarse en z igual 0. Es un límite sencillo por sustitución. Aquí esto es un menos, ¿no? Menos 1, menos 1 también. Cuando evalúo en z igual 0, toda esta parte de aquí se anula, ¿no? Quedaría menos 1 en el numerador y 4 en el denominador. Entonces, por eso ese residuo va a dar menos 1/4. Y así, en este caso, en el caso A, la integral va a dar 2pi por i por menos 1/4, es decir, menos 1/2 de pi por i. Y ese es el resultado en ese contorno que contiene solo un polo de la función. ¿Está claro? Sí, señor. Bueno. Entonces vamos ahorita en el siguiente contorno. Entonces dice que C, ahorita es el círculo central en el origen de radio 3. Entonces claramente va a contener los tres polos. Porque el 0, pues obviamente está, de hecho es el centro del contorno. Y como el radio es 3, entonces incluye el 2i y el menos 2i, que están ahí distanciados del origen. Por lo tanto, estamos integrando una función que es analítica dentro de ese contorno, excepto en esos tres polos. Así, el teorema del residuo nos dice que esa integral va a ser 2pi por i por la suma de los residuos de la función en cada uno de esos polos. Entonces aquí sí debemos calcular los tres residuos y sumarlos.
porque el contorno contiene los tres. El residuo cuando z es 0, ya lo encontramos, eso nos dio menos un cuarto. Solo debemos encontrar cuando z es 2i, cuando z es menos 2i. Pero la técnica es la misma, lo que ya bien sabemos hacer. El residuo cuando z es 2i, bueno, esta es la función f de z, factorizado el denominador, y la multiplicamos por el factor asociado a ese polo, que es z menos 2i. Aquí se cancelan sus dos factores, y me queda esta parte aquí simplificado ya. Y bueno, pues, es fácil ver que ya podemos calcular este límite haciendo sustitución de z por 2i. Entonces me quedaría 2i al cubo menos 2i al cuadrado más 2i menos 1. Bien, y bueno, haciendo esas operaciones, por ejemplo, aquí me daría 2i al cubo, me daría 2 por 2, 4, me daría 8i al cubo. Y al cubo es menos 1, entonces esta me daría menos 8i. Y de aquí me daría 4i al cuadrado, que es menos 4. Con este menos me daría positivo 4. Entonces me daría menos 8i más 4 más 2i menos 1. Y bien, y esas operaciones se resuelven de forma sencilla. Por ejemplo, esto aquí me haría 2 por 2, 4. 4i al cuadrado, es decir, menos 4. Menos 4 menos 4 acá abajo me daría menos 8. Y bien, simplificando todo eso, nos va a dar este número complejo. Menos 3 octavos más 3 cuartos de i. Y ese es el residuo de la función en z igual a 2i. Bien, entonces no hay problema en calcular eso. Y para hacer el otro residuo, es completamente análogo. Entonces, si notan, se transformó un problema de calcular una integral, ahora cosas que ya hemos estudiado, cosas conocidas, que es calcular residuos. Entonces, por eso el teorema generoso nos permite usar herramientas que ya conocemos y además de eso, calcular integrales en contornos que incluyen todos los polos de la función, si es necesario, siempre y cuando sean finitos. ¿Quién sabe una función que tenga infinitos polos? Porque aquí yo dije siempre y cuando sean finitos. Una que tenga infinitos polos, una función, ¿cuál será esa? Profe, coseno y seno no sería. Exacto, pero exacto, cuando están en el denominador, por ejemplo, una función de la forma z sobre seno de z o z sobre coseno de z. Esas tienen infinitos ceros, sí. Bien. Perdón, infinitos polos. Bueno, entonces continuemos aquí. Entonces, en este caso, la misma técnica, el mismo límite, la misma sustitución, las mismas cuentas. Aquí el factor asociado al z igual a menos 2i como polo es z más 2i, ocurre la cancelación. Nos queda esta expresión en la que podemos sustituir z por menos 2i y hacemos las operaciones y nos va a dar este valor. Bien. Menos 3 octavos menos 3 cuartos de i. Sí, pues ya encontramos los tres residuos. El residuo cuando z es 0 ya lo hemos calculado que es menos un cuarto. Aquí está cuando z es 2i, cuando z es menos 2i. Entonces los sumamos. La parte imaginaria se desaparece porque aquí tenemos 3 cuartos de i, menos 3 cuartos de i, eso se cancela. Y queda la suma de fracciones, menos un cuarto, menos 3 octavos, menos 3 octavos. Esto es lo mismo que tener menos 6 octavos, menos un cuarto, eso da menos 1. Eso da menos 1. Todo lo que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, esa integral va a dar menos 2pi por i. Y así, pues, no tuvimos que recurrir a hacer ningún truco adicional, nada. Solo fallar esos residuos. Entonces, ¿está claro?
Entonces se nos va a acabar el tiempo, entonces voy a renovar voy a enviar otro link para hacer este último ejemplo aquí. Donde aquí aparece, por ejemplo, el círculo, la ecuación del círculo ya es módulo de z más 3 medios igual a 2. Entonces, en este caso, ¿qué efecto tiene eso de sumarle 3 medios aquí? Por ejemplo, ¿cuál es esa región? ¿Alguien sabe? ¿Hacer como un desplazamiento o algo así? Ya no está en el origen, ¿no? Exacto, muy bien, ya no está en el origen. Entonces, hace un desplazamiento, vamos a ver si lo hacen de hecho lo hace en el eje real, ¿bien? Porque estoy sumándole un número real. Si le sumo un número imaginario, el desplazamiento se hace en el eje imaginario Y. Entonces ya enseguida vamos a ver esto. Me dan por favor, en 2 minutos les envío el otro link, ¿sí? Para continuar. ¿Hay preguntas? Entonces ya vamos a estudiar este último ejemplo que es interesante. Es tipo un ejercicio de parcial. Porque aquí no necesariamente vamos a usar como no solamente el teorema del residuo, sino que también va a ser necesario usar el teorema de Cauchy y va a ser necesario usar otros resultados de cómo calcular residuos más generales, no residuos en